Buenos días. Hoy vamos a hablar de cómo se eleva la temperatura corporal, o sea, la fisiopatología de la fiebre. Bienvenidos. Existen muchos factores capaces de elevar la temperatura corporal. En general se clasifican en tres grupos dependiendo de su mecanismo de acción, o sea, tres grupos de factores que la causan dependiendo de cómo actúan esos factores. El primer grupo, sustancias que aumentan el calor producido al aumentar los procesos metabólicos. ¿Mm? Aumentan el metabolismo, aumentan el calor que se produce, aumentan la temperatura corporal. Dos, factores que causan alteración de los centros reguladores en el hipotálamo. Y tres, aumento excesivo, pero muy excesivo, de la temperatura del ambiente exterior. Son tres grupos diferentes con tres mecanismos diferentes. ¿Cuál es el más frecuente de todos? Las sustancias que aumentan el calor producido al aumentar los procesos metabólicos. Y entre ellas, sobre todo, cuando nos estamos defendiendo y produciendo fiebre como defensa del organismo. Comenzamos por este primer grupo. Los factores que elevan la temperatura por encima de la capacidad de control del centro termorregulador. El centro no falla, es que él no puede más. Él trata de controlar la temperatura, pero hay factores que están elevándola tanto que él no consigue regular la temperatura. Recuerden que hablamos del centro termorregulador del hipotálamo hace ya 3 programas atrás, si mal no recuerdo. Estos pueden ser agentes externos, como productos bacterianos, o pueden ser agentes internos como la respuesta del organismo a las infecciones, defensa inmune no adaptativa y adaptativa. O sea, eso es lo más frecuente, que existan factores que son causados por las bacterias que nos infectan, que liberan toxinas, liberan sustancias tóxicas, liberan veneno, y que este veneno causa fiebre como respuesta del organismo contra esta bacteria. O que el organismo, al defenderse, está liberando sustancias que actúan activando mecanismos que generan calor. ¿Para qué? Para defendernos de la gente que nos está agrediendo, sea una bacteria, lo más probable, o sea un virus. Es difícil separar unos de otros, ¿no? ¿Hasta dónde llega la actividad de las toxinas bacterianas? ¿Hasta dónde llega la actividad del sistema de defensa? Bueno, es muy difícil de separar. Por lo general, los agentes externos, como productos bacterianos, además de influir más o menos en el aumento de la generación del calor, también estimulan la respuesta inmune. Entonces, al estimular la respuesta inmune empieza a defendernos, se suma a los agentes tóxicos externos, a los productos bacterianos o virales, generalmente bacterianos, y entonces, bueno, están los dos mezclados ahí elevando la temperatura. Esto es lo más probable en casos de infecciones, pero también en inflamaciones no infecciosas. Por ejemplo, lesiones corporales o golpes grandes pueden producir fiebre por la necrosis, o sea, la destrucción de los tejidos, libera sustancias tóxicas que no son toxinas bacterianas, son toxinas producidas por la muerte de células nuestras, y entonces eso va a activar mecanismos de defensa y puede producir fiebre. Se combinan los dos mecanismos y produce fiebre. Eso puede suceder también. O sea, el primer grupo está dado por los factores internos y externos que activan los mecanismos para producir calor, liberar calor. Y que estos mecanismos para producir y liberar calor superan la capacidad del centro termorregulador para compensarlo. La fiebre es un mecanismo de defensa, recuerden eso. Y muy importante, ya explicamos por qué. Las cuatro situaciones que activan, y son tan importantes que sin fiebre sería más difícil defendernos. Por eso las personas que no tienen fiebre muchas veces se debe a que están inmunodeprimidos. ¿Cuáles son los productos que pueden producir fiebre? En primer lugar, toxinas producidas por las bacterias gram negativas. Son endotoxinas, toxinas que están dentro de la bacteria y que se liberan cuando se rompe la bacteria. Cuando la gran pandemia de meningoencefalitis meningocócica B se encontró que la causa de muerte muchas veces era que cuando se inyectaba penicilina se mataba a las bacterias, liberaban las endotoxinas provocaban una reacción enorme y la persona moría por eso. Por eso se modificó la secuencia de antibióticos y se administraba primero la camicetina y una hora después la penicilina. Fue por un análisis de esto. Segundo grupo, el ácido lipotecoico o los peptidoglicanos, que son liberados por las bacterias gram positivas. El peptidoglicano forma el 80% de la pared de la bacteria gram positiva y puede producir fiebre cuando está destruyéndose la bacteria y se liberan estos fragmentos de peptidoglicano, pues pueden producir fiebre. Y el ácido lipoteicoico también forma parte de la pared de la bacteria gram positiva. Por eso la bacteria gram negativa por endotoxinas que tiene dentro de ella, la gram positiva por liberación de fragmentos de la pared. Productos o restos de bacterias, de hongos, de espiroquetas, de virus también. Estos productos actúan fundamentalmente estimulando mecanismos de respuesta no adaptativa, respuesta inmunológica no adaptativa, sobre todo la liberación de citocinas. Citocinas son sustancias producidas por una célula que van a actuar
sobre otras células. Se considera hormonas intercelulares porque estimulan actividad en otras células. Bueno, ya hablamos de eso, hay un ciclo de inmunidad hace un tiempito que hablamos, teníamos un programa dedicado a citocinas, así que si alguien quiere refrescar puede volver atrás y ver ese programa. ¿Cuáles son las citocinas que generalmente se elevan con mayor frecuencia en el caso de una infección bacteriana? En primer lugar, las interleucinas, quiere decir que es producida por un leucocito y va a actuar sobre otro leucocito. ¿Cuáles? No todas. La 1 y la 6 son las que más se elevan en estos casos. También el factor de necrosis tumoral alfa, que es un factor que va a producir lesión de células y que está destinado a matar células que nos están agrediendo o que están muy enfermas, y los interferones. ¿Qué interferones? Sobre todo de la clase 1, alfa y beta, pero también el interferón gamma, que es de la clase 2. Se ha observado que muchos productos bacterianos, virales y micóticos de hongo estimulan unos receptores que se llaman receptor TOL, Toll-like receptor. También hay un programa que hicimos cuando el ciclo de inmunidad sobre el receptor TOL. Ellos están situados en células de respuesta inmune no adaptativa y activan diferentes células que a su vez liberan citocinas. O sea, el producto bacteriano, en vez de ser tóxico directamente sobre los tejidos, va a actuar combinándose con el receptor el receptor Toll-like receptor, y al activar el receptor Toll-like receptor, la célula esta va a producir, que es una célula del sistema inmune, va a producir citocina. Y esta citocina, interleucina 1 y 6, factor de necrosis tumoral alfa, y en el caso de los interferones alfa y beta y gamma, ellos van a estimular determinados tipos de respuesta inmune y son liberados en cantidades enormes en respuesta a la activación de los receptores TOL. Eso parece. Algunas de estas sustancias van a activar una enzima. Esa enzima se llama COX-2, ciclooxigenasa 2. ¿Y qué es la enzima que actúa sobre el ácido araquidónico? La ciclooxigenasa en general, ¿no? Pero la 2 es la que se activa por la citocina, la 1 está ahí siempre activada, siempre está presente, la 2 se activa por la citocina, actúa sobre el ácido araquidónico, también hablamos de esto en el ciclo de inflamación, y entonces va a liberar prostaglandinas. Las prostaglandinas son sustancias que fueron ya encontradas por primera vez en la próstata, por eso se llaman prostaglandinas, glándulas prostáticas, y que van a tener una serie de funciones en el organismo. ¿Cuáles se liberan sobre todo aquí? La prostaglandina E2 y la E2 alfa, y esta prostaglandina E2 alfa actúa sobre el centro termorregulador del hipotálamo, aumentando el metabolismo y la generación de calor. Fíjense que lo que hace es, en vez de que permite que el centro termorregulador controle el calor que está produciendo, lo que hace es hacer que el centro termorregulador produzca más calor todavía. Esos mecanismos de defensa relacionados con infecciones virales, bacterianas y por hongo, micóticas. Existen más de 10 tipos de receptores Toll-like y responden a múltiples productos, aunque cada tipo responde a productos específicos. Si quieren profundizar, repito, el ciclo de inmunidad, pues hablamos de esto bastante. Toda sustancia capaz de producir fiebre tiene un nombre. El nombre se llama pirógeno. Piro, fiebre, temperatura. Geno, producir, en griego. Incluye pirógenos externos y pirógenos endógenos, externos exógenos o endógenos, que ya los acabamos de mencionar. Y entre ellos tenemos también, vamos a profundizar un poquito, entre los endógenos tenemos los exógenos, son todos estos productos bacterianos, virales y micóticos, y entre los endógenos, que ya los mencionamos así de pasada, las citocinas son los más importantes de todos por la frecuencia, son sustancias producidas por células del cuerpo, ya hablamos que van a actuar en otras células del cuerpo, y las más frecuentes son las llamadas interleucinas, que ya mencionamos que la IL-1 y la interleucina 6, producidas de inflamación, son responsables de la fiebre en gran medida. La interleucina 8, la 12 también lo produce, factor de necrosis tumoral alfa, los gamma-globulines, los interferones, y hay polipéptidos que no son citocinas propiamente, pero que son producidos por sustancias, por células, disculpen, inmunitarias, como son los monocitos y los macrófagos, y que también activan el metabolismo y también actúan en el centro termorregulador, ocasionalmente haciendo que el centro termorregulador mande a aumentar más el metabolismo. Todas estas células pertenecen a la respuesta inmune no adaptativa. Antiguamente llamada respuesta inmune natural, pero se ha visto que todas las respuestas inmunes son naturales. Y entonces antiguamente se llamaba respuesta inmune no específica, pero después del descubrimiento del receptor TOL se sabe que sí son específicas, lo que no producen anticuerpos. Y además una respuesta muy rápida. Entre paréntesis, puede inducirse una cantidad de citocinas tan grande que produce la llamada tormenta de citocinas, que es lo que mataba a las personas cuando la pandemia de COVID. No mataba el virus, mataba la respuesta del organismo al virus, la llamada tormenta de citocinas. Y eso es lo que causaba la muerte de las personas que tenían COVID. Estas sustancias son liberadas por la emisión de productos externos, infecciosos o no,
y actúan sobre las células de esta respuesta. Causan fiebre, productos también, además de estas sustancias, las citocinas que hablamos, productos de respuesta inmune adaptativa, como los llamados complejos inmunes. Los complejos inmunes es la unión de un anticuerpo tipo inmunoglobulina M, IgM, no la IgG ni las demás inmunoglobulinas, la M, que se une a una serie de antígenos bacterianos y forma una, podemos decir así, como una red, un entramado, porque una molécula de inmunoglobulina M puede unirse a 10 antígenos diferentes. Y entonces esta se une a un antígeno de esta bacteria, pero otro antígeno de otra bacteria y aquella a la otra. Y cuando vienen a ver, forman como un conglomerado así de anticuerpos unidos a bacterias y a restos de bacterias, pero que esos conglomerados son complejos de anticuerpos con restos bacterianos y circulan en la sangre, pero tienen que desaparecer. ¿Cuál es la función de estos complejos? Facilitar la fagocitosis, que la célula fagocítica los reconozca, porque son grandes y se los coma con más facilidad. Es la primera parte de la respuesta inmunológica adaptativa, antiguamente llamada respuesta adaptativa, que no natural, o respuesta adaptativa, de cualquier tipo de nombre que tenía como 4 o 5 nombres, pero actualmente se llama respuesta adaptativa porque necesita adaptarse al antígeno que está presente y que es mucho más efectiva que la no adaptativa, sobre todo porque es muy específica. Pero los inmunocomplejos que están circulando en sangre son capaces también de producir fiebre. Entre los agentes no, o sea, entre los no infecciosos hay uniones de autoanticuerpos con proteínas propias, o sea, el ataque del sistema inmunológico a proteínas nuestras en enfermedades autoinmunes puede producir fiebre también. O sea, nuestro sistema inmunológico ataca estructuras nuestras, enfermedades autoinmunes, ¿sí? Y entre ellas tenemos dos importantes que pueden producir fiebre: la fiebre reumática, frecuente en niños, y el lupus eritematoso sistémico. Son las dos que con mayor frecuencia producen fiebre. Y son enfermedades autoinmunes, donde la acción del sistema inmunológico está dirigida contra estructuras propias de la persona. Otras sustancias externas capaces de producir fiebre, además de las que hablamos, no tienen origen bacteriano y pueden ser algunos medicamentos. Por ejemplo, la anfotericin B puede producir fiebre. La bleomicina puede producir fiebre. Y la fenotiazina también pueden producir fiebre. Algunos medicamentos del tipo 2 polinucleótidos también pueden inducir fiebre. O sea, hay medicamentos que producen fiebre como parte de la respuesta de la persona a ese medicamento. En el caso de los medicamentos que producen fiebre porque activan mecanismos inmunológicos y esta es la vía que ellos producen este aumento de la temperatura. Todos estos pirógenos, todo esto que hemos hablado, endógenos y exógenos, necesitan alcanzar un centro. El centro de la fiebre que está situado en la parte anterior del hipotálamo. Es la llamada área preóptica porque está por delante del quiasma óptico y en esta área, cuando ellos llegan ahí, activan el mecanismo de producción de fiebre, generación de temperatura elevada por aumento del metabolismo, etc. Pero hay un problema. Pocas de estas sustancias, muy pocas de ellas, pueden penetrar una barrera que se llama barrera hematoencefálica que separa el encéfalo de los vasos sanguíneos para protegerlo. Son pocos, muy pocas las sustancias estos, los pirógenos que atraviesan esta barrera. ¿Y eso cómo pueden actuar si no pueden llegar al centro? Hay varias teorías. Una teoría dice que estos pirógenos pueden ser transportados activamente por transportadores que atraviesan la membrana. Es una. Otros pueden ser, otra teoría dice que existe en algunos de ellos, pues pueden llegar a acoplarse a determinados receptores y penetrar también. También puede ser. Otra teoría habla de una serie de señales, o sea, él llega, no tiene que penetrar, se combina en la barrera hematoencefálica afuera, produce una serie de señales para adentro y esas señales son las que llegan al centro de la fiebre, al centro del regulador de la temperatura. También puede ser. Y una última teoría, que yo la veo más creíble con lo que sabemos en este momento, las otras no es que no sean creíbles, pueden ser también, pero esta otra teoría es una teoría que se acopla más con lo que nosotros conocemos en este momento de los mecanismos biológicos, y es que teniendo en cuenta que varias de estas citocinas activan las prostaglandinas, sobre todo la PGE2, prostaglandina 2 y 2-alfa, que sí atraviesan la barrera hematoencefálica y que producen fiebre, pues sencillamente todos los demás actúan como haciendo que la enzima ciclooxigenasa 2 libere prostaglandina del ácido araquidónico y entonces esta prostaglandina es la que va a viajar, va a penetrar, va a llegar hasta el centro de la fiebre y va a causar la fiebre. Es una teoría que con los conocimientos que tenemos actualmente es muy creíble. Me gusta esa teoría, la teoría que me gusta, la veo lógica y además de lógica menos complicada. Y existe además un mecanismo que se ha propuesto que
habla de la existencia de espacios en la barrera hematocefálica, pero eso está propuesto, pero no está demostrado, de mucho menos. Y que ellas pueden colarse por estos pequeños espacios. ¿Es cierto? No sé. ¿Cuál es la teoría que va a ser la que se va a quedar como teoría básica? Ya nos enteraremos algún día, si nos enteramos. Yo por lo menos a lo mejor no me entero, pero bueno, a lo mejor algunos de ustedes sí. El hecho cierto que los productos infecciosos y algunos no infecciosos y los productos inmunológicos de los que ya hablamos activan mecanismos de respuesta inmune, tanto no adaptativa como adaptativa, y causan fiebre. Sea cual sea la vía, los pirógenos activan el centro de la fiebre y desencadenan los mecanismos que producen fiebre. En el centro regulador de estas sustancias modifican el punto de ajuste del termostato, es lo que ellos hacen sobre todo. Dice que la temperatura tiene que estar en 37 grados, pues ellos modifican esto, dice la temperatura va a estar en 39 grados. Le mueven la agujita al termostato del hipotálamo y entonces el hipotálamo regula la temperatura para 39 grados, no para 37. Y hace que el metabolismo se acelere, aumente, se genere más calor y se produzca un aumento de la temperatura. Eso es lo que se supone, ¿no? Actúa como si hubiera frío. El termostato está a 37 grados, bueno, la primera dice que no, el 37 es muy bajo, suba a 39, entonces suba a 39. Y aquí empieza toda la secreción que nosotros ya hablábamos del termostato, libera noradrenalina, aumenta la producción de calor, aumenta los mecanismos de tiritación, de ahí los temblores de la fiebre, que son de los primeros que aparecen, retiene calor por la vasoconstricción, por eso el paciente con fiebre a veces, a inicio sobre todo, tiene la piel más pálida y tiene los pelos erizados. Piloerección, recuerden, tiritación, vasoconstricción, piloerección, los mecanismos para generar calor. Y el calor está destinado a activar el sistema inmune y atacar a los que nos están atacando a nosotros, o sea, defendernos de los que nos están atacando. El segundo grupo de factores, como dijimos, reúne una serie de elementos de diferentes naturalezas que causan trastornos en la función del hipotálamo, o sea, alteraciones en el centro termorregulador y que hacen que este centro pues pierda un poco su función reguladora, se queda desconcertado, no consigue regular la temperatura. Entre ellos, trauma de cráneo. Pacientes con trauma de cráneo pueden tener fiebre por el trauma y no quiere decir que tengan infección. Hemorragias cerebrales, hemorragias subaracnoideas también pueden causar fiebre sin infección. Son causas no muy frecuentes, pero son causas que sí se ha visto porque afectan el hipotálamo. El uso de algunas drogas también puede producir fiebre, por ejemplo las anfetaminas, que se utilizan con cierta frecuencia, causan trastornos en la regulación del centro de control de temperatura, afectan la función del centro termorregulador y aumentan la temperatura corporal. El tercer grupo de factores que puede alterar la temperatura corporal por encima de lo que es capaz de regular el hipotálamo y causar fiebre es la exposición del cuerpo a temperaturas ambientales muy elevadas que exceden la capacidad del hipotálamo para regular la temperatura. Estas son situaciones no tan frecuentes, pero se ven. Yo desgraciadamente incluso tengo un amigo que falleció por esto, ¿no? Estas temperaturas no son muy elevadas por lo general, pero sí son lo suficientemente elevadas para causar para superar la capacidad del organismo para responder a estas temperaturas tan altas. Sube tanto la temperatura exterior que el hipotálamo fracasa. No consigue disipar el calor, el cuerpo empieza a producir, el calor que produce se queda dentro del cuerpo, empieza a elevar demasiado y es como si tuviéramos fiebre. De hecho, la temperatura se eleva mucho. Esto sí es hipertermia, no hiperpiresia. Decíamos que íbamos a hablar de la diferencia. La hiperpiresia es el aumento de la temperatura en el curso del síndrome febril. La hipertermia es el aumento de la temperatura causado por factores externos que impiden que el organismo libere el calor que produce. Entonces el calor del medio ambiente es asimilado y la persona tiene trastornos muy serios porque la temperatura puede elevarse a 43, 44 grados con las consecuencias que ya hablamos. Las causas pueden ser trabajar o exponerse haciendo ejercicio a temperaturas muy elevadas o exponerse a temperaturas muy elevadas de origen industrial, por ejemplo cerca de hornos muy calientes o por exposición a ambientes muy calurosos, sobre todo cuando se realizan esfuerzos físicos en estos ambientes, los trabajadores obreros que trabajan en hornos, puede ser los panaderos, puede ser cuando están expuestos a temperaturas muy elevadas del horno, por eso el panadero mete el pan y se va. Y viene después a ver cómo está, pero no se queda ahí, porque si se queda ahí sabe que está cometiendo un error grande, ¿no? La elevación de las temperaturas por estas causas, repito, no se considera fiebre, es hipertermia. Y su manifestación más importante es llamado golpe de calor. Vamos a dedicar un programa a hipertermia, ya llegaremos a él, ¿eh? Ustedes verán que es muy interesante y que además que a veces no llegamos a una hipertermia tan marcada como para tener un golpe de calor, o sea, para morir, pero a veces tenemos síntomas producidos por hipertermia y no nos hemos dado cuenta de ello. No confundir estos términos, hiperpiresia
que la temperatura del cuerpo elevada, elevada por los factores que hablamos, con hipertermia, que son situaciones externas. Repito esto porque a veces confundimos el término. Hasta a mí a veces me va a decir hipertermia y hiperpiresia, pero bueno, me doy cuenta y rectifico. A veces no encontramos una causa precisa de fiebre. La persona tiene fiebre, pero no tenemos una causa. La fiebre se prolonga y entonces reúne los criterios para algo que en medicina es un verdadero dolor de cabeza para el médico y para el paciente, que se llama fiebre de origen desconocido. FOD. Pasa el tiempo y un día se descubre que el paciente padece una enfermedad que lo causó y que se nos había ido el diagnóstico hasta ese momento por muchas circunstancias, no porque no tuviéramos la capacidad de hacer el diagnóstico, sino porque la enfermedad estaba causando solo fiebre y no se había manifestado todavía. Es muy frecuente en casos de linfomas. Esta situación la he encontrado más de una vez en el curso de mi carrera como médico, en mi práctica médica. Y se produce al parecer por la liberación de productos inmunológicos por el linfoma. El linfoma libera productos inmunológicos que elevan la temperatura y no da ninguna otra manifestación. Por eso una fiebre de origen desconocido, uno de los planteamientos diagnósticos más importantes, ya hablaremos de ella, es que sea un linfoma. Bueno, hemos realizado un recorrido breve por los mecanismos que causan fiebre y en el próximo programa continuaremos hablando acerca del diagnóstico de un paciente con fiebre. Hasta entonces, os espero, nos vemos. ¿Les interesa el tema? A mí me parece muy apasionante. Hasta entonces.